Para mí el liderazgo empático ha sido un diferencial en mi carrera. Uno como mujer tiene que creerse que lo que le pasa en su vida profesional es el resultado de su esfuerzo y su capacidad. La autenticidad de la mujer en roles de liderazgo es difícil de mantener. En Líderes por Colombia, Lina Enríquez. Lina, bienvenida. Muchas gracias, Sandra. ¿Cómo es tu vida hoy? ¿Qué haces? Bueno, yo soy la líder legal de una compañía internacional de telecomunicaciones y entretenimiento que tiene presencia en toda Latinoamérica. ¿Y cómo fue esa historia? ¿Qué fue clave para esa carrera a llegar a esa posición directiva? Para mí fue clave algo, a mí me gusta llamarlo las 4 Es. La primera E, mucho estudio. Fui dedicada, súper dedicada al estudio y a saber, realmente saber lo que mi área profesional de trabajo requiere. Segundo, esfuerzo. Mucho trabajo, mucha dedicación, siempre la extramilla, tratar de darla. La tercera E, la empatía. Para mí el liderazgo empático ha sido un diferencial en mi carrera. Y cuarto, el esposo, un gran partner. Bueno, empecemos por el esposo. ¿Cómo ves ese tema del respaldo y el apoyo familiar? ¿Y cómo fue tu caso personal para esa ruta de crecimiento de carrera hasta llegar a una posición de liderazgo? ¿Qué papel jugó ese esposo en esa ruta? Algo que yo siempre le aconsejo a las profesionales jóvenes con las que tengo la oportunidad de tener conversaciones como esta es, si toman la decisión de ser profesionales exitosas y madres que se sientan felices de serlo, escojan muy bien con quién se casan, con quién hacen esa sociedad en la que se van a sentir apoyadas, en las que no tienen que pedir el favor de que la ayuden porque el otro sabe que también es su responsabilidad, la que el otro es su principal promotor, su principal apoyo. Esa llave es fundamental y ha sido fundamental en mi vida para poder sentirme hoy una profesional exitosa y también una madre profundamente orgullosa de ese rol. Hablemos de eso. Entonces tú ves que se puede ser profesional exitosa y una madre espectacular con apoyo. Yo digo que se puede ser todo eso, pero uno tiene que decidir cómo quiere serlo y aceptar que no todos los días eres la mejor en tu trabajo y la mamá perfecta, y está bien no serlo todos los días. Entonces yo hago mi propio balance y a la semana trato de ser algunos días la mejor en mi trabajo y seguramente ese día no seré la mejor mamá, pero al siguiente lo compenso y entonces ese día es mamá dedicada, que trasnocha con sus hijas, si hay tareas, que lee los cuentos, la mamá más feliz que puedo llegar a ser, y a lo mejor ese día no fui top en mi trabajo, pero ese balance yo creo que es real y en esa realidad es donde las mujeres de verdad podemos serlo todo. En ese camino de crecimiento de ruta de carrera, ¿qué lecciones tienes que hayan sido muy importantes para ti? Primero, uno como mujer tiene que creerse que lo que le pasa en su vida profesional es el resultado de su esfuerzo y su capacidad. Y cuesta creérselo. A veces uno es su propio enemigo y su propia sombra, porque como que uno dice, ay, no sé, ¿por qué me pusieron en esta posición? Quizás no era yo quien debía estar, quizás es un golpe de suerte. No tiene que creerse que está ahí como el resultado del esfuerzo que ha hecho en la vida y del valor que las mujeres somos capaces de aportar a las decisiones estratégicas de una compañía. Segundo, y yo creo que este fue un proceso de aprendizaje difícil para mí, la autenticidad de la mujer en roles de liderazgo es difícil de mantener. Yo he estado en vida corporativa en Colombia y en Nueva York, y es muy común encontrar el rol femenino de liderazgo fuerte, que tiene que imponerse, que tiene que alzar la voz, que tiene que ser mandona. Y creer que esa es la única forma en la que se puede ser líder en un escenario o en un mercado, en una industria mayoritariamente masculina, un poco ser el otro chico en la mesa, tratar. No, yo creo que para mí fue un proceso de aprendizaje, yo me siento muy orgullosa de eso, entender que el mayor valor que aporto a la mesa es precisamente mi condición de mujer, y que en esa condición de mujer explotar la empatía, la capacidad de ponerse en el zapato de otros, todos esos atributos que tenemos las mujeres solo por el hecho de ser mujeres, es lo que me daba el valor diferencial y lo que al final me tenía sentada en la mesa sin necesidad de tratar de ser
otro lobo más de la manada de lobos, otro chico más en la mesa, sino la autenticidad y el valor que las mujeres aportamos. ¿Recuerdas algún obstáculo relevante en esa ruta de carrera que viviste y superaste? Definitivamente no un obstáculo, quiero cambiar la palabra, pero sí un reto y una dificultad, y fue definitivamente mi maternidad. Soy madre de 3 hijas, las 2 primeras son mellizas, y llegaron a mi vida en el momento de mi desarrollo profesional quizás más exigente, justo es en el que uno o lo logra o no lo logró, y combinar ese momento profesional con 2 chiquititas, en ese momento, digamos, nuestro entorno familiar, vivíamos en Estados Unidos, no tenía la red de apoyo que normalmente se tiene cuando estás cerca de tu mamá, tus hermanos, tus tíos, etc. Fue absolutamente retador. Varias veces creí que no iba a ser capaz. Varias veces me sentí mala mamá. Pero es de nuevo un proceso en el que si tienes el foco que quieres tener, si no te olvidas que no se puede todo todos los días, pero puedes lograr ese balance y estás acompañada de una buena pareja en ese camino difícil, se logra. ¿Y qué fue lo más clave precisamente para recorrer ese camino difícil, como lo llamas? Para mí lo más importante es la motivación, el propósito. Nos invitaste a una conferencia muy interesante en la que el expositor decía, todos tenemos 2 espacios de batería, como 2 cargas de batería con la que todos los días nos despertamos y hacemos lo que tenemos que hacer. Una se acaba porque no dormimos bien, porque ese día no comimos bien, porque tuvimos 1000 problemas, pero la otra nunca se acaba y está ahí cuando ya no tienes fuerzas, cuando todo se ve complejo, la otra está ahí y esa otra se llama propósito. Saber cómo me quiero sentir como profesional en la vida, saber que mi rol como mamá para mí es fundamental, ese propósito, ese fin último de lo que quiero que sea mi vida, definitivamente es lo que me ayudó a caminar todo ese proceso. Y para una mujer que es madre, pero también tiene aspiraciones de ascender en esa carrera profesional, ¿qué le dirías? ¿Cómo manejar como esos dilemas y esas dudas que se presentan en el camino? Primero, en lo familiar y en su círculo de amigos y cercanos, tener esa red de apoyo que todas necesitamos. No dudar en pedir ayuda cuando se necesita, no sentir que si un día no llegaste a leer el cuento lo estás haciendo mal, siempre está el siguiente día y lo puedes compensar. Y la red de apoyo, esa red de apoyo es fundamental y uno tiene que sentirse cómodo de recostarse ahí, porque para eso está. En lo profesional, yo creo que es muy importante saber escoger mentors y personas que te puedan acompañar a transitar ese camino, alguien a quien te puedas voltear y decir, no sé cómo manejar esto dentro de mi realidad profesional, no sé cómo hablar con esta otra persona, tener esa voz dentro de tu ambiente profesional a la que puedas ir cuando tienes una duda, que sea alguien cuya carrera admires, que sea una persona empática, que sea una persona generosa con lo que puede aportar a tu vida. Para mí ha sido muy útil y es algo que yo recomiendo sin duda tener en la vida profesional. Y se preguntará la gente dónde y cómo encontrar esos mentores. ¿Tú qué pensarías para decirles? Yo les puedo contar cómo los encontré yo y fue no teniendo reservas a la hora de sentarme a hablar con alguien y de tocar la puerta de alguien con el que quizás nunca había hablado, pero cuya carrera admiraba, a decirle, hola, tienes 2 minutos, soy Lina Enríquez, me gustaría que sepas qué hago y me gustaría contarte dónde estoy. No hay que tenerle temor a dar ese paso y buscar esas personas, porque la verdad es que no llegan a ti. O sea, proactivamente. Sí, yo creo que la proactividad de identificar qué paths, qué caminos profesionales te parecen que son los que quieres seguir, quién lo ha hecho bien y también quién lo ha hecho mal, ¿no? Y también aprender de lo que no se debe hacer. Pero definitivamente la proactividad de ir a buscar a la persona y a la oportunidad es algo que yo he encontrado muy valioso. Lina, y hoy que ocupas ya esa posición directiva, has tenido esa ruta de ascenso de carrera y ya eres reconocida como una líder en tu campo, ¿qué sueños tienes de futuro? ¿Qué quisieras lograr?
El día que deje de hacer lo que hago profesionalmente, yo quisiera, primero, tener 3 hijas que yo pueda reconocer como mujeres empoderadas, que continúen la causa y que sean mujeres convencidas de su capacidad femenina. Segundo, me gustaría volver a la academia. Hace muchos años dicté clases y es algo que valoro un montón, no solo por la capacidad de transmitir conocimientos, sino de influir en mentes en formación dentro de una sociedad retadora como es la colombiana. Y tercero, me gustaría hacer coaching, mentoría para mujeres profesionales en desarrollo de sus carreras. Qué bien. Y ese es el futuro, pero en este momento en lo que estás, ¿qué te está faltando hacer? Con absoluta honestidad, me está faltando dedicarme más tiempo a mí. Creo que tengo muy buen balance del tiempo que le dedico a mi trabajo, a mi familia, a mi esposo, que es distinto al tiempo de las niñas. También tengo que trabajar más en dejar el tiempo Lina y lo que Lina necesita en este segundo, que puede ser leer un libro, irme a una peluquería, sentarme con mi mamá a conversar de algo. En eso tengo que trabajar más.